Hola, Dios los bendiga a todos en esta hora, que el Eterno sea sobre la vida de ustedes, que la sangre del Cordero los cubra, que el Santo Espíritu sea sobre ustedes. Hoy, eh, en este tema que vamos a desarrollar, vamos a entrar a desarrollar este tema sobre lo que es circuncidando el corazón, lo que es el perdón y otras cosas, cómo ser, recibir los 7 espíritus de Dios y cómo ser una persona integral en todo espiritual y poder seguir creciendo e ir a niveles más altos de unción. Hoy vamos a desarrollar este tema que es muy importante. Cuando nosotros hablamos del perdón, estamos hablando de circuncidar el corazón. Y es una parte muy fundamental porque si no circuncidamos el corazón, no vamos a poder entrar a la vida por venir, a lo que el Señor tiene para nosotros, en esa vida que Él tiene para nosotros en la eternidad. También tenemos que entender que cuando hablamos de perdón tenemos que definir todo este tipo de temas y enseguida lo vamos a desarrollar. El perdón es analizar con quién he tenido yo una diferencia durante toda mi vida. Porque cuando hablamos de perdón, muchas veces nosotros malinterpretamos y tomamos el perdón muy ligeramente y no es tan ligeramente. Si yo tuve una diferencia con alguien, en que yo me acuerde, en mi niñez, en mi adolescencia, como adulto, con mi esposo, mi esposa, mis hijos, mis nietos, si tengo nietos, yo tengo que traer esas palabras que me lanzaron a mí desde la eternidad, cancelarlas, dejarlas sin poder, porque hay palabras que nos han lanzado, que nos han herido, y nosotros tenemos que romperlas sobre nuestras vidas. Entonces hay cosas inconclusas en nosotros porque en la eternidad no existe tiempo ni espacio. Lo que pasó hace 40 50 años todavía está vigente en lo espiritual. Entonces hoy el Señor quiere circuncidar el corazón, o sea que nuestro corazón sea cambiado, transformado, pero la transformación empieza con una base profética que hemos olvidado mucho y es el perdón. Hoy en día el que perdona, pues en la sociedad vemos que hay una característica y es que el que perdona es bobo o el que perdona pierde, el que perdona no tiene dignidad, el que perdona le falta sentido porque no dimensiona lo que le están haciendo. Entonces eso es lo que nos ha vendido el entorno, nos ha vendido nos ha vendido una propaganda de un ambiente hostil donde hay odio, donde el que sea más orgulloso es el que gana, es el que siempre va por delante de todos, y en la palabra del Señor es lo contrario. Y yo quiero que vayamos a Deuteronomio capítulo 30, verso 6 dice: y circuncidará Yahweh tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia, para que ames a Yahweh tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, a fin de que vivas. Tremendo lo que está hablando acá. Le habla Dios al pueblo, a través de Moisés le dice que Dios iba a circuncidar el corazón del pueblo, porque mientras estuvo el pueblo en el desierto, la señal del pacto de Dios con el pueblo era la circuncisión, pero mientras el pueblo estuvo en el desierto no se circuncidaron durante 40 años, solamente cuando entraron a la tierra prometida se circuncidan. Y acá vemos que Dios les está diciendo que circunciden el corazón para que amen a Dios y para que vivan. Qué tan tremendo cuando empezamos a circuncidar el corazón, va a empezar a entrar la vida de Dios en nosotros. Entonces, cuando empezaba, ¿qué es circuncidar el corazón? Es cortar algo, es cortar una parte de nosotros. Entonces muchas veces nosotros tenemos que cortar partes de nosotros, de esas partes, de esas historias que ya no sirven, cortarlas, dejar que Dios haga la incisión en nosotros, que Dios haga la operación espiritual en nosotros para que lo podamos amar y entre en la vida, porque
el perdón hace que en nosotros se detenga la falta de perdón hace falta, corta lo que es la vida y que amemos al Señor también, porque en Deuteronomio 10 dice algo muy importante, 10:15 dice así: solamente solamente de tus padres se agradó Yahweh para amarlos y escogió a su descendencia después de ellos, a vosotros de entre todos los pueblos, como en este día. Circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón y no endurezcáis vuestra cerviz. Mire lo que está diciendo el Señor, que circuncidemos que el prepucio del corazón otra vez y que no endurezcamos que nuestra cerviz. Entonces, es el primer paso para circuncidar el corazón es que el perdón. Y es una parte que cuando uno empieza a hablar con la gente es un tema que muchos de nosotros o la mayor parte de las personas no nos gusta que nos toquen ese tema, o de pronto lo vemos muy básico, pero es un tema profético muy poderoso donde se detona todo, la vida, escuchen, la vida, allá como lo leímos al principio, donde se detona la vida de Dios en nosotros. ¿Qué es la vida? La vida en la salud, la vida espiritual, la vida financiera, la vida familiar, la vida social. De ahí detona todo lo que está en nosotros. Entonces cuando endurecemos la cerviz, o sea, como que nos cerramos y decimos no, es que yo estoy bien, es que en mí no hay más nada que hacer, yo ya hice todo lo que tenía que hacer. Entonces ahí se para la vida de Dios en nosotros y se para también lo que es el amor hacia Dios. Entonces Dios quiere es que estemos en un amor encendido y que la vida de Dios esté fluyendo sobre nosotros. Entonces el primer paso para circuncidar el corazón es perdonar, y dice en el Salmo 24 lo vamos a leer, verso 3, dice: ¿y quién subirá al monte de Yahweh? ¿Quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón. Mire lo que está diciendo. ¿Quién estará en el monte santo? ¿De quién? Del Señor. ¿Quién estará en ese lugar? ¿El limpio de qué? De manos. ¿Y el puro de qué? De corazón. Cuando hablamos de purificar el corazón, estamos hablando de dejar todos esos malos sentimientos a un lado. Entonces, acá, para permanecer en ese monte santo donde está la presencia de Dios, donde está Dios y sus manifestaciones, nosotros tenemos que tomar una decisión. La circuncisión del corazón no depende, no depende de, no depende de nadie, depende de la decisión de nosotros. Miren, la cultura judía, por tradición o por el pacto que Dios hizo con ellos en la carne, que se circuncida al bebé a los 8 días, el responsable de la circuncisión del niño es el padre, y el niño no tiene libre decisión. ¿Por qué no tiene libre decisión? Porque cuando el pueblo, Dios le entrega la palabra, escuche, cuando uno, lo que es la palabra tan tremenda, cuando ellos entregaron la palabra en el monte Sinaí, dijeron: todo lo que Dios diga que hagamos, eso haremos. Entonces todo el pueblo quedó atado a ese decreto que hizo el pueblo cuando Dios se manifestó, y también cuando Abraham y ellos hicieron el pacto con Dios. Entonces estaban reafirmando ese pacto en el monte Sinaí. Entonces el niño no tiene una decisión, el padre es el que decide. Entonces, para circuncidar al niño encargan a una persona que represente al padre, porque el papá no es un médico para hacerle la cirugía. Entonces encargan a esa persona que represente al padre. Entonces eso mismo hizo el Padre Dios con nosotros para circuncidar nuestro corazón. Dijo: bueno, ellos no tienen la capacidad de hacerlo, yo tengo a alguien que tiene la capacidad de hacerlo, y lo voy a poner para que lo represente, para que derrame su sangre,
para que sean perdonados, y ese que nos representa a nosotros para circuncidar el corazón, esto es muy hermoso, es Cristo. Hermoso. O sea que todo tiene una conexión, pero él es el que nos representa, dice que abogado tenemos para con el Padre, pero la decisión de circuncidar el corazón está en nosotros, y entonces es un tema muy hermoso. Entonces encargó a alguien que tiene el poder para sacar de nosotros algo que se llama en hebreo el Yesek Hara, o sea, la mala inclinación que está en nosotros que debe salir. O sea, el Padre encargó a uno que saque el Yesek Hara de nosotros. Yesek Hara. O sea, el Ajin Hara es una parte, esa parte del mal de ojos, es de la envidia. Este es el Yesek Hara. O sea, la mala inclinación que está dentro de nosotros, que hace que nuestra cerviz se endurezca, pero tenemos a alguien que nos representa. Qué hermoso. El Padre nos dio un representante, a alguien capacitado para sacar todo ese mal que está en nosotros, para sacar toda esa mala inclinación que hay en nosotros. Entonces, cuando nosotros entendemos, para sacar esa mala inclinación y circuncidar el corazón, hay otro punto, y es que yo debo entender lo que fue hecho por mí. Entonces ese que me representa a mí, que es Cristo, y que también envía al Espíritu Santo para que venga y nos convenza de pecado, justicia y juicio. Ahí hay dos que están ahí, uno convenciendo y el otro intercediendo delante del Padre. Entonces, cuando yo entiendo lo que fue hecho por mí, ese Yesek Hara, o esa mala inclinación, o sea, esa mala inclinación que me lleva al rencor, al odio, que me lleva a perder la vida de Dios, a perder la comunión con Dios, a perder ese fluir en Dios, a perder esa vida de Dios en mi vida. Yo, como hijo de Dios, cuando entiendo lo que hicieron por mí, se me va a hacer fácil perdonar, porque la cuenta que me perdonaron fue demasiado alta. Entonces ahí yo no voy a ser duro de cerviz, ni voy a ser falto de misericordia con todos aquellos que me faltan y con todos aquellos que me han hecho cosas. ¿Por qué? Porque yo he entendido lo que el Señor hizo por mí. Isaías 53, Isaías capítulo 53, Isaías 53, verso del 1 al 6. Isaías 53, leo y dice así: dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Sobre quién se ha manifestado el brazo de Yahweh? Subirá cual renuevo delante de él, como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo, para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, está hablando de Cristo. Varón de dolores, experimentado en quebranto. Como que escondimos de él su rostro, y fue menospreciado, y no lo estimamos. Ciertamente él llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él fue herido, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Por sus llagas fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como oveja, cada cual se apartó por su camino, mas Yahweh cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado, oiga, todo lo que vivió, afligido, no abrió su boca, como cordero que fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores. Enmudeció y no abrió su boca. Mire todo lo que le pasó a él. Dice que varón de dolores, quebrantado, despreciado. Dice que por sus llagas, o sea que lo despedazaron todo. Cuando uno entiende toda esta magnitud de lo que le hicieron, yo creo que, y se interioriza, yo creo que no hay en qué aferrarnos. Yo creo que no hay de qué aferrarnos, de qué nos hicieron. Y usted dirá, pero pastor, usted no entiende mi proceso y lo que me han hecho, cómo me han humillado y todas las cosas que yo he vivido. Pues el Señor fue rechazado, el Señor fue humillado, escupido,
la solución, tenemos a alguien encargado para circuncidar el corazón porque vivió todo eso, que es que mi quebranto usted no lo entiende, el Señor sí lo entiende porque he quebrantado lo sumo. Que es que tengo una llaga en el alma, en el espíritu, en mi ser y que no tiene cura, dice que por sus llagas, o sea que las llagas del fueron más grandes que cualquier, es que mi angustia es más grande que cualquiera, la angustia fue la más grande, que se abrieron hasta sus poros y sangre salió. Tenemos uno que se encargó, que nos representa, que tiene el poder para solucionar cualquier llaga y cualquier cosa en nuestras vidas. Entonces a ese que capacitaron y encargaron para hacer cualquier obra en nosotros es Yeshua o Cristo. En Isaías capítulo 11, entonces cuando nosotros entendemos lo que Él hizo, no nos aferramos a esa falta de perdón, vamos a empezar a entrar a fluir en la vida de Dios, a fluir en el Espíritu de Dios. Y dice en Isaías capítulo 11, verso 1, y saldrá una vara del tronco de Isaí, un vástago, retoñará de sus raíces, y reposará sobre él el espíritu de Yahweh, espíritu de sabiduría, espíritu de inteligencia, espíritu de consejo, espíritu de poder, espíritu de conocimiento y de temor a Yahweh. Y le hará entender diligentemente en el temor de Yahweh, y no juzgará según la vista de sus ojos, ni erguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres, y arguirá con equidad por las manos de la tierra, y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío, y será la justicia cinto de su lomo, y la fidelidad ceñidor de su cintura. Ahora, cuando nosotros entramos acá, este pasaje está hablando que al que capacitaron, sobre él está el Espíritu, y sobre él están los 7 espíritus de Dios. Entonces cuando nosotros perdonamos, ojo, entramos a lo que es la vida, empezamos a recibir lo que es el Ruach HaKodesh. O sea, está hablando del Espíritu Santo, se traduce como aliento de santidad. Entonces cuando perdonamos, empieza, cada vez que perdonamos, nosotros vamos acercándonos más a Dios y nos vamos santificando más. Por eso recibimos ese Ruach HaKodesh, ese espíritu, aliento de santidad, aliento de vida. Entonces cada vez que no perdonamos recibimos ¿qué? Muerte. ¿Aliento de qué? Muerte, porque los espíritus son aire, entran por aire. Acá cuando está hablando es aliento de santidad, o sea, un viento, o sea, pero no es que el Espíritu Santo sea un viento, no, es es una persona, es como, es una representación. Otra cosa que recibimos nosotros y que dice acá y es muy precioso, o sea, que cuando nosotros no perdonamos, entonces hacemos un bloqueo para que la gloria de Dios se manifieste en nosotros, para que la vida de Dios se derrame en nosotros con estas manifestaciones, y lo necesitamos. Nosotros necesitamos ese espíritu de santidad en nuestras vidas, necesitamos acercarnos más al Señor, no alejarnos más, porque cuando no perdonamos, entonces estamos haciendo una pared entre Dios y nosotros, nos estamos alejando de la santidad, nos estamos alejando de agradarlo, nos estamos alejando de el propósito del Señor. Otra cosa es, acá leímos fue primero, y reposaba sobre él el espíritu de ¿qué? De Yahweh, o sea, el Ruach HaKodesh, ese es el primero. Espíritu de sabiduría, este es el Ruach HaHoma. Homa es sabiduría, es en hebreo, Homa, Ruach HaHoma, es la capacidad de hablar sabiamente. Es una persona que pronuncia palabras sabias y no vacías y no llenas de destrucción. Mire, cuando en nosotros viene el Espíritu Santo y perdonamos, de nosotros no van a salir palabras vacías. ¿Qué es una palabra vacía? Es una palabra que hace daño, porque todo lo que no construye es una palabra vacía. Todo lo que daña es una palabra vacía, porque ¿qué pasa? Algo vacío, ¿qué hace? Genera vacíos, genera daño, genera destrucción, pero algo lleno genera ¿qué? Llenura, genera vida. Y en Mateo capítulo 12, entonces,
cuando nosotros, mire, todo esto no perdonamos, mire todas las bellezas que nos perdemos nosotros, mire todo esto tan hermoso que nosotros nos dejamos robar. En Mateo capítulo 12, versículo 34 dice: generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, si esa persona está mal, herida, ¿qué va a hablar? Palabras vacías, palabras llenas de destrucción, palabras llenas de cosas destructivas. Entonces, tenemos que mirar que el Señor quiere es que en nosotros esté fluyendo la vida de Él. Entonces es muy importante lo que es el perdón. La segunda cualidad de Joma es la inteligencia, que es Binnat. Esto se refiere a la capacidad para discernir. Es para discernir, y es una persona que es entendida, que puede evaluar la complejidad de las situaciones. Qué tan tremendo que cuando uno ve que una persona no ha perdonado, no evalúa lo que va a pasar, y lo que está haciendo. El odio o la falta de perdón le nubla el sano juicio. Entonces hace una cantidad de cosas que no lo dejan fluir y que no lo dejan estar libre. ¿Por qué? Porque no está en sus cinco sentidos. Una persona que no esté perdonada, que no tenga en su espíritu claro que es perdonar, no está en sus cinco sentidos, está nublado. O sea, está nublado, tiene una venda y tiene unos tapones, los cuales tienen que caerse de su vida, porque si no, no va a poder discernir cuáles son las consecuencias de sus actos y de lo que hace. O sea, hacen daño y cosas, pero ni siquiera alcanzan a discernir. Otra cosa es de lo que estábamos hablando acá cuando no perdonamos, es otro, Ruaja Exab. Se interpreta como pensamiento, consejo. Esta manifestación es esencial para saber qué rumbo tomar de acuerdo al plan de Dios. Entonces mire que cuando una persona está nublada, una cosa enlaza con la otra. Una persona está nublada, no sabe qué rumbo tomar, no sabe qué decisión tiene que tomar, porque la falta de perdón hace que nosotros estemos en una cárcel y estemos nublados. Y cuando uno está en la cárcel, usted está nublado, está turbado. Y una persona nublada no es capaz de interpretar el pensamiento de Dios o el consejo que Dios le da claramente. O sea, la dirección o el rumbo que debe tomar, o cuál es la mejor decisión que tiene que tomar. Entonces el perdón no es algo así como que, ay, sí, no. Eso yo ya me lo sé. No, esto tiene mucha profundidad en la cual tenemos que ir trabajando cada uno de nosotros. Entonces, todo esto es lo básico para que nosotros podamos sanear nuestros corazones, ¿cierto, amor? Así es, y mi esposo dijo algo muy tremendo, y es que cuando no hay perdón en el corazón, cuando no hay una sanidad en el corazón, se nubla la mente, no hay claridad en los pensamientos, no viene la sabiduría, no, se pierde una cantidad de beneficios. Entonces casi que hoy entiendo que el perdón también hace parte de una buena salud mental. Pues no lo había visto así, pero si el no perdonar me quita claridad para discernir, para dar un buen juicio ante una situación, para dar conclusiones certeras. Y en esa parte se me corta la sabiduría. Y moverme en el juego del Espíritu Santo. Y poderme mover en el espíritu y acertar y dar al blanco. Yo diría que la falta de perdón es otro de los componentes cuando no hay salud mental o paz mental. Entonces esto hace más importante todavía este tema, y queríamos como recordar lo último que hablamos, la prédica pasada, para que haya continuidad, y hablábamos de algo, y es que el herido hiere. Eso es un principio básico. Una persona que hiere, una persona que es dura a la hora de hablar, a la hora de defenderse, hostil,
es porque es una persona que me dice, con su forma de expresarse, desde ya me dice que está muy herido y muy dañado. Una persona que está muy sano en su corazón no hiere fácilmente cuando se le ataca o cuando se le reclama. Eso es un buen medidor para saber qué tan heridos y qué tan dañados estamos, ¿cierto? Hablábamos también de que perdonar es dejar ir libre a la persona que nos hizo daño, es como perdonar una deuda y es como de decirle, no, usted me debía esta plata, pero ya no me debe nada, pues hablando en lo espiritual. Es literal, es cancelar algo que nos debían y decirle, ya no me debe nada. Hablábamos también de que no es perdonar, que no es perdonar, porque muchos se pueden engañar pensando que ya perdonaron y no han hecho el proceso. Y muchas veces se esfuerzan por olvidar lo que les ocurrió. Entonces, si le hago a mi mente como la jugada y me hago de cuenta de que eso ya lo olvidé, entonces yo como que creo que ya hice bien el proceso y que ya estoy sano. Eso es falso. Eso es falso. Yo necesito, decíamos la vez pasada, que la herida tenía que salir por donde entró. O sea, yo necesariamente tengo que ir al momento donde ocurrió el hecho, con mi mente recordarlo y en ese momento decir, yo te perdono, yo te dejo libre, ¿cierto? Lo hablábamos de que esto era una decisión de la voluntad y que no era un sentimiento. El perdón es un mandato, como otros mandamientos que nos dio el Padre, el perdón es un mandato. Y para cumplir los mandatos o los mandamientos, yo no necesito sentir, yo necesito obedecer y punto. Entonces, otro concepto que debemos tener claro y es que el perdón es una decisión. Puede ser que inicialmente yo no sienta perdonar, puede que me duela, puede que todavía me esté doliendo, pero de eso se trata, de que yo obedezco, yo hago mi parte, yo abro mi boca y yo lo dejo libre y ya viene el Espíritu de Dios atendiendo a la obediencia que tuve y viene el Espíritu de Dios a sanar, a restaurar, a quitar el trauma, a traer restauración. Pero nosotros tenemos que hacer esa primera parte. Nos encontramos muchas veces con personas que le dicen a uno, pero es que a mí, ¿por qué me tocó tan duro? Pero es que yo he vivido cosas muy duras y yo no entiendo por qué, y entonces eso me da tanto dolor que me impide me quita las fuerzas para perdonar. Y sabe que aún el mismo Yeshua dijo que en el mundo íbamos a tener tropiezos, que en el mundo íbamos a tener aflicciones. Todos, unos más, otros menos, de acuerdo a la capacidad que también se nos fue dada. Pero cada uno ha tenido en su vida tropiezos, dolores, traumas. Cada que estamos en nuestro dolor, creemos que es lo más grande y que nadie más ha sufrido igual. Pero como les decía la vez pasada, cuando uno escucha otros casos, otras personas, se da cuenta que hay casos más duros. Y en Mateo capítulo 18, versículo 7, Yeshua dijo, ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos, imagínense. Es necesario que vivamos cosas duras. Pero ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. A veces es necesario que suframos la traición y que de alguna manera experimentemos lo que también sufrió el maestro. Pero ay del que el enemigo usó para traicionar. Eso es lo que quiere decir esto. ¿Y por qué es necesario que vengan los tropiezos? Porque mire, el dolor, la prueba, nos vuelve más humanos. La prueba, el fuego, tiene una característica y es que ablanda lo que está duro. Hay veces vemos más por una lágrima que lo que pudimos haber entendido mucho tiempo en la dureza y en la resistencia. Eso, el dolor tiene esa parte favorable, la prueba, el desierto, y es que nos vuelve, el corazón lo sensibiliza más, podemos entrar y encontrarnos con Dios, y hay veces es ahí en el desierto donde escuchamos, logramos escuchar su voz y conocerlo a Él. Entonces, sí es necesario, si el maestro lo dijo es porque es necesario.
Y hay una canción que todos conocemos que me parece que ministra demasiado en este tema de la herida, del perdón. Y dice, sí, lo sé, a veces hay que ser golpeado para poder crecer y alcanzar un poco más de madurez, porque no habría forma de saber manejar lo que vendrá. Y aunque el dolor en esos tiempos puede ser tan cruel, pero Dios no nos dejará permanecer allá más tiempo del que podamos soportar. Mire, ¿sabe qué dice? Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 13, dice, hasta ahora ninguna prueba les ha sobrevenido que no pueda considerarse humanamente soportable, dice Amén. esta versión. Dios es fiel y no permitirá que ustedes sean puestos a prueba más allá de sus propias fuerzas. Al contrario, junto con la prueba, les proporcionará también la manera de superarla con éxito, dice Amén, esta amén, amén. versión. Miren, no hay disculpas para encerrarnos, no hay disculpa para endurecernos, para resistirnos. Lo que mi esposo empezó hablando al principio, cuando fui a Isaías 53, ese es el modelo, ese es el modelo y el maestro pasó todo. Pasó la humillación, pasó el insulto, la traición, la burla, él lo pasó todas. Pero sabe que hay una diferencia entre él y nosotros, que él no pecó. Y nosotros hemos pecado tremendamente. Hemos desobedecido, hemos hecho cosas perversas. Lo que pasa es que ya nos lavaron. Lo que pasa es que ya nos limpiaron. Y ya se nos olvidó que hicimos cosas muy perversas delante de nuestro Dios. Amén. Y creemos que ya estamos muy planchados. No, usted y yo, cuando hemos vivido cosas duras, ha sido por nuestra rebelión, ha sido por nuestro pecado. Y si usted nunca ha hecho nada, entonces vaya atrás a la iniquidad para que mire todo lo que los antepasados sí hicieron. Si es que usted cree que has caminado en mucha justicia, pues hay también la cuenta de la iniquidad. Entonces, mire, no hay razón para resistirnos, para seguirnos cerrando los cielos. No es tiempo de estar con el cielo cerrado. Ahora, más que nunca, necesitamos toda la misericordia de Dios a favor de nosotros. Ahora más que nunca, en estos Amén. tiempos tan difíciles, cada día que pasa es su misericordia. Cuando volvemos y terminamos toda la familia junta, unida, en bendición, en salud, cuando hemos comido, tenemos una cama, tenemos un techo, en estos tiempos tan difíciles sí que necesitamos de su misericordia. Entonces, si necesitamos el cielo abierto, no se lo cierre, no se lo cierre en su dureza. Ahí, cuando Yeshua dijo que era necesario que vinieran las ofensas, es porque es ahí donde somos madurados. Y hablábamos de la vez pasada que la ofensa era como una carnada, que el enemigo aprovechaba para tumbar y anular la fe. Eso es lo que él busca. Él sabe que nos va a doler y sabe que Dios nos puede sanar, claro, y nos puede perdonar. Pero el tiempo que te demores en salir de ese cuadro, si te demoras mucho, va a terminar anulando tu fe. Y ese sí es un peligro más grande que la misma herida. Porque el día que dejemos de creer que Dios es fiel y que Dios es bueno y que Dios, si yo me le humillo, Él me va a levantar, ese día ya estamos acabados. Por eso dice la palabra que el justo por la fe vivirá. Amén, amén, Viva lo amén. que tenga que vivir, sufra, equivóquese, listo, vuelva y párese, pero no pare de creer que Dios es bueno y que es justo. Amén. Esas dos atributos, Él es bueno y Él es justo. Nunca vayamos a cuestionar por lo que usted haya vivido, durísimo, por esa violación, por ese papá que maltrató. Nunca diga, ¿y dónde estaba Dios?
Nunca cuestione al Creador. Diga, Dios, ¿qué me quieres enseñar? ¿En qué necesitas que yo sea afilado y preparado? Porque sabe algo, mientras más grande sea tu herida, más va a ser la utilidad en lo que vas a ser útil para otros. Porque nadie va a entender al que violaron, nadie lo va a entender como otro que fue violado. Nadie va a saber qué es estar en las drogas y saber lo que se vive en la calle, sino otro que estuvo también en la calle. Entonces el dolor sensibiliza. Nadie va a saber lo que es pasar un hambre si nunca ha sabido que cuando hay hambre el estómago duele. Nadie lo va a saber. Dios, por eso dice, es necesario que vengan los tropiezos. Y si no, nadie se condolería de nadie, de ayudar a nadie. Entonces, no lo veamos el dolor, no lo veamos como algo fatal, veámoslo como una herramienta para que este corazón de piedra se convierta en un corazón de carne. Les decía la vez pasada que hay dos formas de que la voluntad sea restaurada. O por revelación, porque yo por revelación decido entender cosas y obedecer, o por trituración. Hay mucha herida que tenemos en nuestra lista personal que ha sido por desobedecer. Entonces también seamos conscientes. Hay heridas que han venido y de pronto decimos, yo no hice nada para que me ocurriera esto. Pero hay muchas que nos hemos ganado por nuestro propio pecado. Entonces también ser responsables y no estar diciendo Dios, toda la culpa es de Dios. No, ¿cierto? Vamos a ser responsables. Recuerde que cuando nos sentimos ofendidos, hablábamos la vez pasada, no necesariamente el problema era del que ofendió, también podía ser de nosotros cuando había una alta susceptibilidad, ¿se acuerdan? Y la alta susceptibilidad venía porque una persona insegura, orgullosa, o una persona con demasiado dolor en su corazón que ya donde lo tocaban le dolía. Otro síntoma para que usted lo tenga ahí. Había otra parte que les queríamos hablar y es que siempre habíamos conocido que para saber, o eso es lo que a mí me habían enseñado, para saber si yo ya había perdonado genuinamente, yo debía volver a recordar el suceso y si me dolía, era que todavía me faltaba sanidad, ¿cierto? Si lo recordaba y no me dolía, y no me causaba dolor, era que yo ya estaba bien, ¿cierto? Y eso es válido, pero quería darles otro componente y es lo que aprendimos la vez pasada. Si usted se acuerda de todo lo que le hicieron y ya no le duele y usted dice, ya estoy bien, yo quiero entonces, si usted es de esos que ya hizo esa primera parte, que le pida al Espíritu de Dios que le revele que puede tener en el inconsciente, que igual le dolió, igual le causó un trauma, igual está generando un desequilibrio en su comportamiento, pero que usted no lo recuerda, que es muy diferente. Entonces, el hecho de que yo no lo recuerde no quiere decir que eso no esté afectando mi carácter, mis emociones, mi mente y mi forma de pensamiento y lo que yo pienso de mí. Entonces, si usted ya es de los que ya hizo esa primera parte, pase a la segunda etapa. Espíritu Santo, revélame qué cosas yo no sé, y como no sé, no las recuerdo, pero que sí están impactando mi mente, mi voluntad o mis emociones, el alma. ¿Quién se va a acordar de algo que pasó en el vientre? Usted no sabe cómo fue el parto, usted no se acuerda. Usted no sabe el día de su concepción, si usted fue deseado, si fue un accidente. Usted no sabe muchas cosas, yo tampoco las sé, pero cada uno, de acuerdo a la revelación que Dios nos dé y de acuerdo a lo que le clamemos, Él nos va a revelar verdades, verdades que nos van a hacer libres. Y en esta segunda etapa, Dios le va a hablar a la persona madura, a la persona que sabe que todo tiene un trasfondo espiritual y que no se va a ir a causar otra herida con la mamá o con el papá, no. Dios le va a hablar a persona, le va a revelar a la medida que tu corazón lo soporte. Y si puedes con esa verdad, va a ser poderoso y vas a sacar una gran bendición. Pero si estás todavía en un estado de inmadurez, donde vas a culpar,
donde te vas a cargar y donde vas a buscar culpables, seguramente Dios no te lo va a revelar. Entonces estoy hablando a un pueblo ya más maduro, a esta segunda etapa de que les hablo del perdón, es a un pueblo más maduro, a un pueblo que sabe que el herido hiere y que si los padres hicieron algo es porque también venían heridos. Así Entonces es. aquí no se trata de buscar culpables, se trata de encontrar soluciones. Y Dios no nos va, si le pedimos un pedazo de pan, no dice la palabra que qué padre que si el hijo le pide un pedazo de pan no le va a dar una víbora. O sea, Dios sabrá si soportamos una revelación no la va a entregar, si no, no nos la va a entregar. Donde el trauma me le envía información al pensamiento y me está alterando mi carácter, lo que decía ahora, mi forma de pensar, de sentir y mi voluntad. Por eso es importante si usted puede ir a esta segunda parte. En Primera de Tesalonicenses, mire tan importante lo del alma, cuando dice que el mismo Dios de paz os santifique por completo todo vuestro ser, y espíritu, alma y cuerpo los encuentre irreprensibles hasta la venida de Yeshua. Si vuelvo y reiteramos lo importante de la restauración. Lo importante de este tema que estamos trabajando no es solamente si no mato, no robo, no fornico, no. Él dijo que los encuentre irreprensibles en mente, voluntad y emociones. Dice, irreprensibles y también en espíritu, alma y cuerpo, porque ahí está hablando del alma. Y el alma me incluye mente, voluntad y emociones. Entonces volvemos a lo mismo, no es opcional restaurarme. Es necesario estar lo más equilibrados y lo más sano posibles para la venida de Yeshua nos encuentre irreprensibles. Mientras vayamos más profundo vamos a sacar más y más tesoros. Dale. Y lo del perdón es, cuando yo entiendo lo del perdón, hay algo y es, se va a desatar mi diseño profético y voy a entender mi asignación, porque cuando a José lo vendieron los hermanos y se encuentra con ellos después de que ya era gobernante, que dice, no, tranquilo, se puso, ya le dijo, no se preocupen, yo ya los perdoné, esto era un plan de Dios. Y ¿por qué? Porque él ya estaba en su diseño y eso, Wow. cuando entendemos nosotros que las personas que están a nuestro alrededor y que el enemigo usa, los usa para herirnos, nos está empujando al diseño de Dios. Cuando yo lo veo desde ahí y veo que me está posicionando y me está llevando a cumplir ese diseño, tranquilos, síganme empujando que yo voy a cumplir el diseño de Dios. Síganme diciendo esas palabras, sigan fortaleciendo mi carácter, sigan fortaleciendo mi mente, sigan fortaleciendo mi espíritu, síganme empujando a crecer para que Dios me pueda entregar esa posición de gobierno. Entonces cuando entendemos todo esto, se desatan esos códigos espirituales en nosotros. Entonces la perspectiva de esclavo y de víctima es porque me vendieron, porque me traicionaron, porque me hicieron esa jugada. No, es que Dios quiere transicionarse. Cuando tenemos esa mentalidad, todavía no se podrán desatar los códigos ni el diseño de Dios sobre nuestras vidas. Entonces la misma palabra nos va mostrando códigos espirituales y nos va revelando planes y propósitos eternos detrás de cada cosa del Yesed Hara, o sea, la mala inclinación que hay dentro de nosotros. Dios usa toda esa mala inclinación que hay dentro de nosotros y de las personas para empujarnos a un propósito. Entonces esa herida te está empujando a un propósito, lo que decía mi esposa, te está empujando a que en ti salga un aceite, en que en ti salga vida, en que te apegues más a Dios, en que ames más a Dios. Entonces acá todo tiene una conexión. Eso está pero tremendo. Yo me ubico en el momento de José, tenía dos posibilidades, o llenarse de amargura y de rabia con sus hermanos, o perdonar y tener claridad en su mente para los negocios, para los números, para discernir sueños, para hablar sabiduría, para darle estrategias a Faraón, A todos los que se acercaron a en su todos los vida, que se acercaron, todos todas fueron personas de bendecidos. gobierno. El hombre estaba capacitado para altos cargos y para estar en esos niveles y en esos lugares, porque de privilegio, tenía que tener una mente muy clara y tener una mente muy sana.
Yo no me imagino a un José tan brillante, con problemas de ansiedad, deprimido por los hermanos, lleno de amargura porque lo separaron de su padre. Y no me imagino. José tenía que ser un hombre muy sano y muy equilibrado. Y eso habla de un corazón sano. Entonces el perdón es poderoso, lo que decía mi esposo. Si José se hubiera quedado en el dolor, no hubiera podido desencriptar los códigos de su asignación. Y hubiera sido uno más. Tremendo, tremendo. Yo les quiero leer esta cita bíblica, es larga, pero es la base de todo este tema. Y es Mateo capítulo 18, del 21 al 35, y dice: entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Y dijo: hasta 7. Y Yeshua le dijo: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Wow. Cuando habla del 7 y cuando está hablando de 70 veces 7, no 7 por 7, 49 o 490, está hablando de un número indefinido de las veces que sea necesario. O sea, tiene que volvérsenos un estilo de vida, y cada que nos ofenden y perdonamos, vamos desarrollando mansedumbre. Y las 70 caras del Dabar, o sea, también está hablando de la infinidad. El 70 está hablando, dice que la palabra tiene 70 caras, o sea que un verso puede tener infinidad de aplicaciones. Lo mismo, una prueba en nosotros puede tener infinidad de aplicaciones en nuestras vidas. Una prueba puede tener diferentes enfoques. A una persona le pasó lo mismo y esa persona lo enfoca de una manera diferente, el otro de otra, el otro la recibe de otra, pero hay una manera, hay muchas maneras de canalizar todas esas maneras diferentes de recibir la prueba para que se conviertan en un potencial y brote aceite. Volvemos a lo mismo. Wow. Entonces, por lo cual el reino de los cielos, dice Yeshua, es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía, para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Ahí estaba en la balanza todo el peso de lo que le perdonó. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debían 100 denarios. Y este debía 10,000, por si ha visto alguna historia parecida. Este debía 10,000, pero a él solo le debían 100. Mire pues. Y haciendo de él, le ahogaba diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole, su señor le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné, 10,000, porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, escuche esto, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón a cada uno sus ofensas. Aquí hay varias cosas para resaltar. Una, y es que la deuda suya y mía es alta. ¿Sabe cuándo creemos que lo que Dios nos ha perdonado es poquito? Cuando hay dureza de corazón, cuando no ha venido un arrepentimiento genuino. Pero si la sola deshonra a los padres es gravísima, la sola deshonra a los padres ya es gravísima, y todos pasamos tiempos de adolescencia y de juventud durísimos con padre. O sea, todos tenemos demasiada cuenta. El problema es que la dureza hace ver eso muy pequeñito.
Entonces, cuando alguien viene y nos hace algo, ya nos parece que ya es mayor que lo que hicimos. Todo se reduce en la dureza de corazón. Pero aquí lo que me impacta es que cuando nosotros no perdonamos, y Él ya nos ha perdonado, dice que vamos a ser entregados a los verdugos. ¿Sabe qué otra versión dice? A los atormentadores. Y conocemos muchos casos en toda la vida cristiana, que nos encontramos con personas que tienen sueños pesados, con pesadillas, aún gente que les hablan en la mente, cosas, y terminamos por concluir, después de muchos procesos, de entender es que había falta de perdón. Y es claro que vienen y atormentadores, demonios a atormentar tu vida. Eso es muy claro. Entonces, que aparte de esos atormentadores, aparte de que si dice el Padre nuestro que perdona nuestras ofensas, como, o sea, en la medida que yo también perdone a otro. O sea, una lleva a la otra. Ajá. Entonces, eso es lo delicado, que cuando no perdonamos, el perdón de Dios se corta, y no porque Él no quiera, sino porque es una ley que si se cumple una, se debe cumplir la otra. Si no, entonces no opera. Y ahí es donde el cielo se cierra. Y lo que tantas veces le he escuchado a mi esposo es: el cielo se vuelve de bronce y el suelo de hierro. Entonces no cae bendición, y en la tierra nada produce la tierra. O sea, una total ruina. Y no solo financiera, en todas las áreas. Entonces, ¿qué consecuencias trae el no perdonar y el resistirnos? Trae desobediencia a Dios. O sea, el enemigo toma ventaja, porque si no estamos en amistad con Dios, imagínese el enemigo cuánta ventaja toma, y lo primero que hace es anularnos la fe. Nuestras oraciones son estorbadas, la ofrenda o el diezmo también tiene estorbo. ¿Recuerdan otro pasaje en que decía: primero vaya y póngase a cuentas con su adversario y luego traiga la ofrenda? Dios nos entregará a los verdugos, ya lo vimos. El amor también es anulado y nos lleva al resentimiento, el resentimiento a la raíz de amargura, la raíz de amargura al odio, y después viene algo que se llama cauterización de la conciencia. Si eso lo vimos por allá en otro tema cuando hablábamos de niveles de conciencia, y es el nivel más alto de endurecimiento de un corazón. Entonces, para pasar enseguida, que queríamos orar y dirigirlos en una oración para que el Señor los inspire a perdonar al que tenga situaciones pendientes de perdón. Quería decirles lo último, y es que el perdón va en 3 direcciones. Y antes de hablarles de esta parte, quería decirles algo. Miren, hemos encontrado muchos casos donde las cosas se ora, se les ministra, se ayuna, la persona no falta a la iglesia, la persona es de oración, lee palabra, y las cosas no se dan, y no logra tener un rompimiento. Y sabe dónde Dios viene y revela y muestra, y el problema, ¿sabe dónde ha estado? En que había enemistad con Dios, y había en el corazón enojo con Dios. Y cuando eso ocurre, eso es como muy sutil, porque uno dice: no, pues que yo sigo orando, yo creo que Él es el único Dios, yo sé que Él es, fuera de Él no hay nadie más que me pueda salvar. O sea, todo eso lo sabe, pero en mi corazón estoy, como se dice, cargada con Dios. Esa parte, Porque no ha hecho algo, no me ha dado una respuesta, no ha obrado como yo he querido. Entonces se va como sí, acumulando un mal sentimiento ahí hacia Dios, y eso que sí seca. Esa parte seca demasiado y bloquea mucho. tremendo, y uno dice: ay, no, no me asuste, venga, como así que yo estoy enojada con Dios? Y resulta que sí. Hay algo en mi corazón muy profundo que algún día le dije: que babo, no vas a hacer nada conmigo. O yo veo que a todo mundo le va bien, pero yo por más que busco y hago, conmigo no parece pasar nada, o me parece que se te ha ido la mano conmigo en la prueba. O también cuando hay pérdidas de seres queridos que uno no lo logro entender y por qué. Y todo eso no se le juzga a la persona. La cuestión es no quedarnos ahí. La cuestión, o sea, yo pienso que es humano como ese golpe, y decir: uy, Dios, ¿qué pasó? No esperaba. Listo.
hasta ahí se te entiende. El problema es cuando nos quedamos ahí y no entendemos que Él es el Dios todopoderoso, que Él nos hizo a nosotros y no nosotros a Él, que Amén. fuera de Él no somos nada, que afuera de Él no hay quien salve, que apartados de Él nada podemos hacer, que Él es bueno, que Él es justo, que si Él dio a su Hijo, Él nos dará también todas las cosas, Amén, amén. pero que nos ayude a entender la prueba, porque hay pruebas muy fuertes. Entonces, yo siempre he visto dos clases de corazones, o el corazón que por más que lo machaquen no se logra erguir, sino que se hace como el gusano y dice a lo Job, aunque él me matare, en él esperaré. O sea, es una condición de un corazón. Y está la otra condición, que cuando la prueba se pone fuerte, intenta pelear con Dios. Entonces, la invitación otra vez, mansedumbre, que Dios nos dio un corazón humilde. Ahora, los tres enfoques del perdón. Está perdonarme a mí mismo. Hay veces que es difícil que la persona logre perdonar a un papá, a una esposa, a un esposo, y es porque no ha logrado perdonarse a sí mismo por algo que hizo mal. Entonces no es tiempo de eso, yo también me libero perdón a mí misma y digo que me dejo libre y no me voy a acusar más y renuncio a todo espíritu de culpabilidad, y si Dios ya me perdonó, ¿quién soy yo para seguirme acusando? Dos, el perdón, perdonar a los demás, que es todo el tema que hemos venido hablando, ¿cierto? Que es hacer una lista, mirar qué personas han hecho cosas en mi vida que me han dolido, que empezar a una oración. Mi esposo ahorita nos va a dirigir en una oración, como dejar libre a cada persona, como soltarla verbalmente, porque la palabra tiene poder. Yo no tengo que ir donde cada persona a decirle te perdono, no, es algo en mí, intimidad con Dios, que yo la dejo libre. La que necesito ser libre soy yo, entonces yo lo hago en mi intimidad. Y hay la última parte, y es pedir perdón a otros. A veces nos quedamos solo en el lugar de víctimas, me hicieron, y resulta que nosotros también la hemos embarrado y le hemos hecho daño a gente, y le hemos dañado la vida a personas, y también debemos ir y hacer esa parte y pedir perdón cuando sea necesario, porque eso te va a dar sanidad a tu corazón, porque acuérdense que hay algo que se llama conciencia, que es el juez interno, y que es así, me sabe decir, y me sabe decir en qué cosas yo no hice bien. Y si me está acusando por algo que no hice bien, sepa que hasta que usted no haga lo correcto, no va a tener paz. Entonces, esto también hace parte de la sanidad interior. Listo, vamos a orar, vamos a prepararnos allá donde usted está. Usted va a orar, va a pedirle al Señor que le prepare su espíritu. Padre, en esta hora entramos delante de tu presencia. Dígale allá en la casa, dígale: Señor, yo entro en tu presencia, Señor. Señor, en esta hora yo te pido que tomes mi vida, tomes mi mente, mi voluntad, mis emociones, Señor. Yo hoy quiero, Señor, ser libre en todas las áreas de mi vida, en mi mente, mi voluntad, en mis emociones. Y quiero, Señor, también que los códigos que están inscritos en mi espíritu sean desatados, Señor. Hoy, Señor, yo voy a romper toda cadena que me esté atando con la falta de perdón, con el resentimiento, aun si el odio o amargura. Señor, en esta hora te pido, oh Dios, que el Espíritu Santo venga a mi vida. Espíritu Santo empieza a entrar en mi vida, en todo mi ser. Dígale al Señor que empiece a entrar en todo su ser, desde la coronilla hasta la punta de los pies, que comience a llenar tu vida. Pídele al Señor que comience a llenar tu vida. En esta hora, oh Dios grande, Dios todopoderoso, Dios eterno, en esta hora, Señor,
Yo perdono, Señor, si tu papá fue pasivo, estuvo ausente, nunca jugó contigo, nunca te prestó atención. Dile, yo lo perdono en esta hora, lo bendigo. No estuvo conmigo, no jugó conmigo, no me prestó atención, pero ha sido un proveedor bueno siempre. Siempre ha estado ahí en mi casa, siempre ha estado con mi papá, con mi mamá, con mis hermanos, con todos. Empieza a ver lo bueno, empieza a ver lo bueno de esa prueba. Amén, amén. Bendícelo en esta hora. Me enseñó a ser un hombre, una mujer de principios. En esta hora yo lo bendigo, lo perdono, no me debe nada. Porque fue más lo bueno que impartió a mi vida. Yo lo bendigo. Hoy quito ese argumento. Hoy lo arranco de mi mente, de mi voluntad, de mis emociones. En esta hora, en el nombre que es sobre todo nombre. Y hoy derribo también esa barrera que se levantó en mi vida. Ese espíritu de rechazo hacia mi papá, hacia mi autoridad. En esta hora yo rompo todo eso, rompo ese espíritu de rechazo. En esta hora renuncio a todo lo que quiera hacerme levantar en contra de la autoridad y perdono a mi papá por esa ausencia, porque en mí se generó un espíritu de rechazo, porque en mí se generaron sentimientos que no han sido de bendición. Yo renuncio a esos sentimientos que no han sido de bendición. Y hoy le pido al Espíritu Santo que me llene de seguridad, que me llene de amor, que me llene en esta hora aún de discernimiento para discernir cada situación que he vivido en mi vida. En esta hora yo también perdono a mi mamá si he tenido mala relación con ella, si nos hemos herido de palabra, de pensamiento, en obra, si hemos chocado, si nos hemos maldecido. En esta hora yo traigo esas palabras desde la eternidad, las cancelo, las declaro que no tienen poder ni autoridad sobre mi vida. Esas palabras que mi mamá también me lanzó y me dijo que no iba a ser, que yo nunca iba a salir con nada, que en mí nunca se iban a dar las cosas. Yo en esta hora las traigo desde la eternidad, cancelo esas palabras, las derribo, las quemo, las dejo sin autoridad. Y declaro que solamente las palabras del Eterno se cumplirán en mi vida. Las promesas y los propósitos que antes de la fundación del mundo fueron escritos sobre mi vida, lo que el Padre planeó sobre mi vida. En esta hora, yo también como hijo, si usted no fue un hijo deseado, usted vino a este mundo por un accidente entre comillas, usted no es un accidente, usted es una diosidencia, usted tiene un propósito. En esta hora, en el nombre que es sobre todo nombre, en esta hora yo renuncio y perdono a mi papá, a mi mamá si me di cuenta que fue un niño que nací por accidente, los perdono en esta hora, los bendigo a mi mamá que ya tenía 9 hijos, que yo fui el 10º y la bendigo en esta hora porque no sabes la angustia que vivió tu mamá. En esta hora yo la bendigo, en esta hora en el nombre que es sobre todo nombre. También perdono a mis papás, a mi mamá que me abandonaron, que me dejaron donde una tía, donde unos hermanos para que me levantaran y me rechazaron. Yo los bendigo en esta hora, no me deben nada, no hay reclamo en mi espíritu, no hay reclamo en mi vida. Gracias, Señor, por toda esa prueba que permitiste en mi vida. En esta hora yo los bendigo, cancelo toda palabra de maldición que yo haya lanzado en contra de ellos, toda palabra de enfermedad, toda palabra de destrucción. Declaro que no tienen poder ni autoridad en esta hora, Padre. Aún, oh Dios, también perdonamos al papá o los papás que fueron bruscos en el embarazo, Señor, en esta hora, y a causa de eso en mi vida vino temores, a causa de eso vino a mi vida angustias. En esta hora yo te pido, Señor, que se vaya todo eso de mi vida, Señor, en el nombre que es sobre todo nombre. Oh Dios, en esta hora, Padre, te bendecimos, Señor, te glorificamos, Señor, en esta hora, Padre. Te pedimos, Espíritu Santo, que sea rompiendo todo en nosotros, Señor, toda falta de perdón, Señor, toda raíz de rechazo que haya en nosotros que esté generando alergias. Perdone, usted puede tener alergias en el cuerpo, puede tener ronchas, puede tener alergias a olores, al agua, no sé, hay muchas clases de alergias
cambios climáticos, alimentos en esta hora, todo eso hace parte del rechazo, todo eso hace parte de la falta de perdón. Entonces usted va a renunciar y va a decir, Señor, yo perdono a mi papá, a mi mamá, todo rechazo que haya en mi vida, que yo haya adquirido en el vientre, esas personas que no querían nacer, que los tuvieron que sacar a la fuerza del vientre, eso trae rechazo en esta hora, en el nombre que sobre todo nombre, diga yo perdono, diga yo perdono todo el rechazo que yo haya recibido en el vientre, al nacer en esta hora, yo renuncio a todo ese rechazo y empieza a salir todo ese rechazo, yo perdono y esta alergia tiene que abandonar mis manos, que usted toca jabones, tiene que abandonar mi nariz, mis fosas nasales, mi Amén. Sistema respiratorio, mi tráquea en esta hora, mi estómago, que me caen los alimentos pesados, empieza a decir, yo perdono y empiezan a salir, se empiezan a desarraigar desde mis entrañas, dígalo, desde mis entrañas, empieza a salir desde mis entrañas, todo ese rechazo, salen vómitos, sale por bostezo, sale en esta hora, empieza a salir en esta hora, empieza a salir todo eso en el nombre que es sobre todo nombre, empieza a salir sobre mi vida, empiezan a salir todas esas enfermedades, se van todas esas enfermedades en el nombre de Cristo, amén y amén. Amén. Padre, te damos gracias, Señor, por este tiempo. Señor, Espíritu de Dios sigue ministrando las vidas en sus casas. Dios sigue trayendo revelación, Señor, de cosas que ellos no conocen, Señor, de situaciones del vientre, Señor, de toda ilegitimidad, todo lo que haya sido concebido fuera del matrimonio, Señor. Yo pido, Dios, que sigas trayendo sanidad, Espíritu Santo, y si es necesario, que los padres le revelen a sus hijos cosas que ellos no saben y que son claves, Señor, y en toda la sabiduría tuya para que ellos puedan ser libres, Señor, que sea tu Espíritu Santo dirigiendo cada proceso, Dios. Nosotros los bendecimos en esta hora, declaramos que el Espíritu de Dios sigue haciendo aún mientras duermen. Dios sigue haciendo, sigue sanando y sigue revelando a cada uno lo que necesita en el nombre poderoso de Yeshua. Amén. Hay otros dos temas que van de la mano del perdón y es la raíz de amargura y el rechazo, que son otros temas que merecen otra enseñanza porque son amplios. Los vamos a trabajar en la próxima y que van muy ligados al tema del perdón. Entonces, Dios los bendiga. Dios los bendiga a todos y nos vemos en la próxima. Dios los bendiga a todos.